En la edición estelar de TVN, número 1 en noticias. Seguimos en Radar con los 3 magistrados del Tribunal Electoral analizando lo que se quedó igual, pero sobre todo lo que cambió con las nuevas reformas electorales. Recuerde que más adelante tendremos un panel que analizará la viabilidad de estas con la nueva forma de hacer política en la era digital. Magistrado Valdés Escoferi, los principios que guían el Tribunal Electoral y también las reformas electorales son los principios de equidad, transparencia y justicia, y en muchos de estos temas se avanzó. Pero la impresión de la ciudadanía es que la Asamblea de Diputados logró que se mantuviera, incluso que se fortaleciera el poder de los partidos tradicionales, al punto de que algunos analizan o concluyen que lo que se fortaleció más que la democracia fue la partidocracia. Bueno, gracias. Antes de entrar en eso, quería complementar la respuesta del colega Araúz. Cuanto a la justicia penal electoral, si bien a nivel de los diputados prescribió la acción penal, no así para el resto de las personas que están siendo procesadas. En este momento, cuyo actuar ya fue objeto de autos de llamamiento a juicios que están en firme. Y ese hecho interrumpe la prescripción. Y ayer que nos reunimos con la Fiscalía Electoral, con el fiscal y su secretaria general, para coordinar el tema del sistema penal acusatorio que introduce la ley del proyecto 292 de la justicia electoral, nos trajo la cantidad de casos que están ahora mismo en trámite que no tienen nada que ver con las elecciones pasadas. Y tiene 62 trámites a nivel nacional de actuaciones que han venido siendo denunciadas después de las elecciones, que no tienen ningún peligro de que vayan a ser víctimas de la prescripción. Y hay otro número plural que lo vamos a divulgar oportunamente porque hoy nos llegó la información de los juzgados, después que nos reunimos con la Fiscalía, dijimos, bueno, vamos a ver cuántos casos de las pasadas elecciones están ahora mismo siendo objeto, ya sea de acciones de sobreseimiento, que eso es juzgar, pues, porque tú sobreseas, se administró justicia, no hay que condenarlo a todos si no hay pruebas suficientes. ¿En cuántos hubo llamamiento a juicio? ¿Y cuáles están en proceso de ser objeto de una sentencia porque ya se cumplió con los trámites previos? Así que esa va a ser una información muy importante para que la ciudadanía se empape con relación a la integridad de esta percepción de que no hubo justicia penal electoral. Eso con relación importante a este aclaración. aspecto. Cuanto a la reforma y la percepción de que los partidos salen fortalecidos, nosotros hemos buscado el fortalecimiento de la institución principal del sistema democrático, que son los partidos políticos. Uno de esos vehículos que propiciamos en la reforma de 1997 fue el financiamiento público para acabar con los partidos electoreros, que era la historia de todos los partidos políticos y la actividad política. Aparecían para las elecciones y después de las elecciones desaparecían. Ahora no, ahora hay un financiamiento postelectoral que les garantiza un funcionamiento y les garantiza que lleven a cabo actividades de capacitación permanente bajo un riguroso audito que lleva a cabo el Tribunal Electoral. Así que hay permanencia de la institucionalidad de los partidos. Siempre hay diferencias de los que están fuera de la cúpula que manejan esos recursos y de los que están adentro, y es objeto de rendición de cuentas de uno y otro, y vienen donde nosotros a pedirnos, infórmenos qué está pasando con el dinero que ustedes le dan a los partidos. Todo eso se publica, todo eso es transparente. Por otra parte, los partidos aceptaron que sus procesos eleccionarios internos, así como los procesos de elección de sus candidatos a cargo de elección popular, quedan en manos del Tribunal Electoral. O sea que ya no son las cúpulas de los partidos las que van a poder manejar esos procesos al interno como hasta cierto punto podían venir haciéndolo. Y nosotros sí hemos venido percatándonos que muchos de los vicios que ocurrían en las elecciones generales, las cuales logramos erradicar, se venían trasladando entonces a los procesos internos partidarios. Ahora podemos tener la tranquilidad que el árbitro va a garantizar de que esa democracia interna también respete el principio constitucional de que el sufragio sea libre, sea honrado y sea eficaz,
y no sea burlada la voluntad de los adherentes del partido o de los que tengan derecho a votar en un momento determinado o evento. Así que ese nada más en cuanto al poder de los partidos políticos. Ellos, es decir, esta asamblea, como todas las asambleas que han hecho posible el perfeccionamiento del sistema electoral panameño, ha dado una cuota importante de sacrificio. Si bien nos ha quitado muchos poderes, y yo quiero pensar que como estamos todos visualizando a los que vienen con cosas nuevas, quieren ir introduciéndolo poco a poco. Y se van a ir probablemente dando cuenta que muchas de las medidas le van a quedar a ellos. Por ejemplo, las fianzas altas. Ellos están pensando automáticamente que van a ganar. Y que son los otros los que vienen a impugnarlo. Pero ¿qué tal si esa percepción en contra de la Asamblea es que no se reelige la mayoría y ellos son los que van a tener que buscar la plata para impugnar porque llegaron de segundo? Nadie sabe para quién trabaja. Y normalmente estas reformas en una democracia donde se alterna tanto el poder, tiene que ejercerse, como se acordará el doctor Ritter, en el pasado decían los liberales, cuando estés en el gobierno, legisla para la oposición. Así es. Bueno, excelente explicación. Para los otros dos magistrados, garantías que tiene una persona que corre como independiente, un contrapeso a los partidos y también pasos hacia adelante en la batalla contra el clientelismo, que para muchos es el principal escollo de nuestro sistema democrático y de ese poder inadecuado hay veces que tienen los partidos políticos. Yo quiero agregar algo, si me lo permite, claro a lo que sí. dijo el colega Valdés, a su pregunta de: algunos consideran que no se fortalece la democracia sino la partidocracia, sobre todo los partidos tradicionales. Quizás es una manera, yo diría, limitada de ver este proyecto de reforma. Hay reformas muy profundas acá, en cantidad y en calidad, que no se reformó todo lo que la sociedad, el país demandaba o requería. Ese es otro tema. Creo que se fortalece la democracia sustancialmente. El análisis que hicimos los magistrados, que está plasmado en esta publicación, el ABC de las reformas que se ha hecho pública, y la posición del Tribunal Electoral ha sido muy clara. Hay temas fundamentales, menciono algunos: reducción del periodo de campaña a 60 días, eso el país nunca lo ha tenido; reducción del fuero electoral, tanto el penal como el laboral; el que se establezca que la propaganda en la campaña presidencial solo se financiará con fondos públicos. Eso es un avance importante. Solo en la nómina presidencial la propaganda lo va a cubrir fondos públicos. Así que el tema de las donaciones, que ha sido severamente criticado, que va a ser público. Bueno, en la propuesta decíamos que iba a ser paralelamente al desarrollo del proceso electoral, y en la Asamblea no se aprobó así, sino 15 días después. Pero el hecho es que va a hacerse pública los donantes, la lista de los donantes que reciban, establecer un tope que hoy día no existe en el sistema electoral panameño, un tope que estemos de acuerdo con los montos, ya ese es otro tema, o que estemos de desacuerdo en algunos cargos, para algunos cargos. Así que hay temas aquí esenciales que fortalecen la democracia y fortalecen el sistema electoral. Pero además, para terminar, mi estimada periodista, algunas de los temas que reclama la ciudadanía con justa razón requieren ya no cambios legales, sino cambios constitucionales. Tenemos que rediseñar la arquitectura constitucional del país si queremos hacer reformas electorales profundas. Por ejemplo, en la Comisión de Reforma se propuso prohibir la reelección inmediata de los diputados. Eso se discutió ahí y le dijimos: eso no lo permite, la Constitución lo prohíbe, la Constitución permite la reelección inmediata. En la Comisión de Reforma se dijo: bueno, ¿cómo es posible que alguien aspire a un cargo determinado y vaya con su esposa o su hijo o su hermano de suplente o viceversa? Pero eso la Constitución lo permite. O sea, si aprobamos una norma de esa naturaleza, sería inconstitucional. O sea que aquí hay temas de fondo importantísimos que tienen trascendencia electoral, pero que tiene que haber previamente una reforma constitucional. Eso es muy bueno que la ciudadanía lo sepa. Magistrado Junca, ¿algún comentario para complementar? Sí, correcto. Yo sí siento que en el área, para acotar al tema con respecto a los partidos políticos, el cambio en la adjudicación de curules para los circuitos plurinominales ha sido un adelanto significativo que hemos tenido en esta reforma. Te explico. El residuo en este momento solamente podrá ser adjudicado a los partidos que obtienen sus cocientes, un solo residuo. No va a haber posibilidades
de que se puedan adjudicar más de un solo residuo para un solo partido político. Y esto nos genera a nosotros una gran fortaleza en lo que es la participación de los partidos más chicos. Perdón, y fíjate que esa innovación no salió de la comisión. A nivel de la comisión, todo un año trabajando y no logramos introducir una norma transaccional con relación a quitarle el exagerado poder que tienen los partidos más votados en un circuito para llevarse las curules por residuo. Y eso surgió entre ellos, entre los diputados negociando. Esas cosas hay que apreciarlas. Ellos mismos logran transar sus diferencias, los partidos grandes con los chicos. ¿Por qué? Como vio el doctor Rito, no hay nadie, ni hay ninguna bancada que controle. Y esa experiencia ha sido lo más positivo de la demora que ha tenido, que ha habido un auténtico ejercicio y práctica de la democracia entre los diputados. Y estas bancadas tan fraccionadas, tan carentes de liderazgo entre sí, lograron generarlo a un mínimo de acuerdo para que sus designados, por así decirlo, para negociar, lograran llegar a un acuerdo. Sacrificios, por ejemplo, descuentos en las emisoras de radio y televisión. Muchos diputados tienen emisoras de radio y tienen varias emisoras de radio, no nada más una. Ellos no estaban de acuerdo con darle a la propaganda un descuento. Ahí se dieron. ¿Se dieron por qué? Por la mayoría de los diputados que no tienen emisoras de radio. Y bueno, hay que llegar a un entendimiento y aprobar esta propuesta. Así como esa, hay muchos ejemplos de cómo poder ver los aspectos positivos de una realidad tan difícil de llegar a acuerdo. Esa es una de las cosas que hay que apreciar. El esfuerzo que tuvieron que hacer el presidente de la Asamblea, hay que reconocerle mucho mérito por haber insistido en el orden del día, el día que correspondía antes que feneciera este periodo legislativo. El presidente de la Comisión de Gobierno, Kivi Ampaná, hizo una extraordinaria labor de buscar consenso y de no antagonizar a las distintas bancadas que estaban realmente enfrentadas. Y muchas, como digo, resentidas. No todo lo que sale del llamado matraqueo legislativo es dañino para la democracia. Para nada. No, es que en efecto aquí ha habido una experiencia novedosa, pues no solamente ninguna bancada de partido domina la Asamblea, sino que dentro de las propias bancadas hay subbancadas o fracciones dentro de las bancadas. Pero yo quería hacer una pregunta quizás un poco más simple. Todas estas reformas, algunas de las cuales van a ser evidentes para las personas, por ejemplo, no vamos a padecer, y aquí voy a usar el verbo padecer, unas campañas tan prolongadas, y va a haber, por supuesto, limitaciones en el uso de los espacios televisivos, al menos los espacios televisivos. Eso va a estar reglamentado, pero si yo me pusiera en el papel de un ciudadano que no pertenece a un partido político, sino que está viendo este programa de televisión, que posiblemente no entiende tampoco y quizás no le interese el sistema de residuos y cocientes, y yo le preguntara, por ejemplo, a ese ciudadano, o les preguntara a ustedes que le dijeran a ese ciudadano, el día de las elecciones, ¿qué va a ser distinto para él con respecto a lo que fue en el año 2014? O sea, se va a encontrar porque ha habido cambios a lo largo del tiempo. O sea, a lo largo del tiempo, recuerdo, pues, está más para la papeleta única, por decir eso. Ya nadie se acuerda que hubo un tiempo en que se votaba con papeletas separadas, dependiendo de para qué partido ibas a votar. Pero, ¿qué va a encontrarse el ciudadano que no pertenece a un partido político el día de las elecciones que sea distinto de lo que fue la elección del año 2014? Excelente pregunta, y la dejamos para que la piensen los tres magistrados durante el cambio y para que usted se quede acá y espere la respuesta. Seguimos hablando con los tres magistrados del Tribunal Electoral y más adelante hablaremos de la era digital y las nuevas formas de hacer política. Quédese aquí en Radar.